Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, ¿en dónde tenemos que poner nuestros ojos? Cuando tú estás platicando con alguien, te gusta que te vean, que realmente te pongan atención. Ahora, imagínate a Jesús en su comunión con nosotros y que nos quiere decir continuamente, pon tus ojos en mí. Por eso dice en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Ese es el lugar donde debemos tener la vista. Dice, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, o sea, tu salvación y la mía, y se fue a la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si ponemos nuestra vista en el Señor Jesús, no hay duda que nuestra vida misma va a cambiar. Nuestra actitud ante las circunstancias va a ser diferente, sean circunstancias buenas o sean circunstancias de las que decimos, ay, esto no es tan bueno, no me agrada. Porque finalmente tendemos a pensar, tendemos a pensar que si algo nos gusta, es de Dios. Ay, gracias a Dios por esta circunstancia que estoy atravesando. Y tendemos a pensar que si no nos gusta, es del diablo. Ay, fíjate, las cosas que hace el diablo para quitarme mi gozo, ¿no? Para quitarme mi paz. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. ¿Considera qué? Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Con qué propósito? Sigue diciendo, a fin de que el hombre nada halle después de él. No hay circunstancia en nuestra vida que no tenga un propósito. Que el hombre entienda, que la persona entienda que no hay nada fuera de Dios. No hay otro lugar donde vas a encontrar lo que en el fondo, en el interior así más último de tu alma, estás buscando. Decía una mujer creyente que vivió los horrores de la persecución nazi contra judíos y cristianos en la Segunda Guerra Mundial. Ella expresó esto. Dice, mira a tu alrededor y verás aflicción. Si ponemos nuestra vista en las cosas que nos rodean, nada más nos vamos a afligir. Sigue diciendo, mira tu interior. Cuando vemos nuestra capacidad, cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos lo que nosotros podemos hacer, pero que está muy por debajo de lo que se requiere. Cuando hablamos de capacidad, más bien deberíamos decir nuestra incapacidad. Entonces, ves a tu interior y te deprimes. Porque sabes que no tienes lo suficiente para enfrentar lo que estás viviendo. Pero concluye con esto, mira a Jesús. Mira a Jesús y tendrás reposo. Ese es el lugar donde debemos mantener en todo tiempo nuestra mirada. Por eso Jesús dice, puedes estar en tormenta, pero no permitas que la tormenta tome el control de tus emociones. No permitas que la tormenta te robe la paz. No permitas que la tormenta te lleve a vivir sin la confianza y sin la seguridad que Dios te ha dado y ya la has experimentado en Cristo. Jesús dice, no se turbe tu corazón, no entres en la tormenta, mantén tu confianza en el Señor. Jesús termina diciéndole a los discípulos en esta parte, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo no miento, yo tengo un proyecto, regresarlos a cada uno de ustedes, hoy a nosotros, nos dice, regresarlos al proyecto original, a la semejanza, a la identidad con el Padre. Y por eso los invita a esta relación estrecha con el Señor, para decirle, si me conocieran, o sea, si me conocen, también a mi Padre conocerían. Entre más conoces a Dios, más te gozas, más agradeces lo que Él va haciendo en tu vida. Pero en este momento, en esta hermosa plática de Jesús con los discípulos, surge la voz humana, la voz de Felipe, que le dice a Jesús, Jesús, si nos muestras al Padre, con eso nos basta. Si nosotros aprendiéramos a escuchar lo que Dios nos dice, qué diferente sería nuestra vida. El tema es que no sabemos escuchar. O escuchamos nada más lo que nos conviene. Por eso Jesús continuamente en los evangelios lo escuchas decir, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque podemos estar ante la enseñanza, ante el consejo
que nos quiere dar vida, verdaderamente vida, y realmente no captarlo, no apropiarlo. Felipe acaba de escuchar de la misma boca de Jesús, le está diciendo, si me conocen, conocen al Padre. Y entonces Felipe no sé de dónde sale con esto. Pero fíjate, no es Felipe. Así reaccionamos todos. Podemos ir a la palabra de Dios y así como unos versículos antes nos identificamos con Tomás, un Tomás que dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás está diciendo, como muchos de nosotros, ay, yo no sé qué hacer con mi vida. Así se resume cómo enfrentamos nuestras circunstancias, no sabemos qué hacer. Y ahora, unos versículos adelante, nos encontramos cómo nos parecemos a Felipe, donde Dios nos acaba de dar la promesa, nos acaba de dar la invitación a dónde podemos estar seguros y no escuchamos. Y así somos. Muchas veces ante el consejo de la palabra de Dios escuchamos, pero no atendemos. Como dicen Proverbios, escuchas, pero no haces caso. Y es como cuando vamos a orar en la dificultad y le dices a Dios, Dios, ya Dios, arregla esto, tú puedes. Así como si Dios necesitara nuestra motivación, ¿no? Dios, ya arregla esto, muéstrame tu poder, muéstrame que tú no fallas. O le dices a Dios, Dios, ya te pedí esto muchas veces. Y fíjate cómo Dios no se va con la finta de nuestra fe, entre comillas, disfrazada de incredulidad. Porque lo que le estamos diciendo a Dios es, Dios, no me gusta la circunstancia en la que estoy. Y nos ponemos en un lugar como creyentes, que muchas veces el incrédulo, el que aún no le ha entregado su vida a Dios, dice, es que si yo pudiera ver, creería. Y Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque si te esperas a ver para creer, eso no es fe, eso no te va a llevar a madurar. Pero si tú le dices a Dios, Dios, yo quiero conocerte, lo vas a poder ver aún a través de las circunstancias adversas. Primero cree y después ve el resultado. Por ejemplo, la mujer sunamita. Llega Elías, el hombre de Dios, y le dice, Dios me mandó contigo para que me sustentes. Y la mujer sunamita se debe haber quedado viendo diciendo, que te sustente, ¿cómo? Si yo no tengo ni para mí. Estaba por preparar lo último que tengo para comerlo yo y mi hijo y dejarnos morir porque no hay más. Y le dice el profeta, está bien, ve y prepara eso último que tienes, pero dámelo a mí primero. O sea, primero para Dios. Y ahí vemos cómo la invitación siempre es a la fe, a depender del Señor primero antes de en tu último recurso. ¿Qué hace la mujer sunamita? Da el paso de fe, le prepara al profeta, el profeta come y dice la Biblia que la harina, el aceite último que tenía esta viuda no escaseó hasta que terminó el tiempo de hambre. Vamos a leer Juan 14, versículos 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo, hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. Me llama mucho la atención cómo Jesús en amor, pero también así como para sacudir a Felipe, le dice, Felipe, tanto tiempo que hemos caminado juntos y todavía no me conoces. Porque si me conoces a mí, no me estarías pidiendo muéstranos al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Ahora, dejemos por un momento a Felipe y escuchemos tú y yo la pregunta de Jesús. ¿Cuánto tiempo tienes que te has convertido? ¿Cuánto tiempo tienes de haberle entregado tu vida a Dios? ¿No has visto al Padre? ¿No has visto a Dios trabajando en tu vida?
¿No has visto lo que ha hecho por ti? ¿No has visto esos cambios que nadie más pudo haber hecho sino solo Dios? Cuando pones tu vida en las manos de Dios, cambian las actitudes, cambian las reacciones, cambia el hombre en el corazón. Y si Dios ha cambiado nuestra vida, entonces ¿por qué cuando vienen las circunstancias adversas, cuando vienen las circunstancias complicadas, le dices a Dios, Dios, muéstrame al Padre, muéstrame que no me has dejado, si ya te lo he demostrado tantas veces? Jesús le dice a Felipe y hoy a nosotros, las palabras que te he hablado, o sea, lo que te he dicho en el pasado, todo eso es verdad. Y todo eso me lo dijo el Padre, porque no hablo de mi propia cuenta, sino que te comparto lo que el Padre me dijo que te dijera. La invitación del Señor Jesús es a pongan atención a mis palabras. Cuando en nuestra mente, así consideramos las palabras de Dios como fieles y verdaderas, realmente nos estamos lanzando a que Dios pueda cumplir en nuestra vida cosas que no nos imaginábamos. Exactamente como en la conversión. Si tú te convertiste, si has obedecido al Señor, pregúntate esto, ¿te imaginabas lo que Dios te ha dado? Podemos ver cómo Dios dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le ama. Y cuando tú le das esa oportunidad a Dios, Dios siempre te va sorprendiendo. Pero Dios quiere que también siempre le vayas permitiendo hacer el cambio. Cuando no estás disfrutando tu vida en Cristo, nada más hay una razón, que no le estás permitiendo a Dios hacer esa transformación, ese control, ese cambio día tras día. Lo primero que hace Dios cuando entra al corazón es enseñarnos a disfrutar nuestra vida, pero no en nuestra corrupción, sino en el nuevo corazón que Él pone. Y entonces ese nuevo corazón se puede gozar de lo que Dios va haciendo. Y cuando te conviertes, lo maravilloso es que Dios empieza a cumplir ese proyecto, ese plan. Y por eso constantemente podemos hacernos esta pregunta, ¿qué ha hecho Dios en mí? Porque en lo que ha hecho te puedes gozar y en lo que falta por hacer te debes alentar a decirle a Dios, yo sé que si esto no lo he alcanzado es porque no lo he puesto en tus manos. Hay que avanzar a lo que Dios tiene para ti. Y a lo mejor ahí decimos, ok, avanzo a lo que Dios tiene para mí, pero ¿y los problemas? ¿Por qué permite Dios que tenga problemas? ¿Por qué permite Dios que yo sufra? El pecado, el sufrimiento, no fue invento del Señor. Cuando el hombre peca, cuando las personas viven alejadas de Dios, empezamos a sembrar cosas que algunas cosechamos en el momento y otras vamos cosechando a lo largo de nuestra vida. Cuando enfrentamos violencia, cuando enfrentamos hambre, cuando enfrentamos diferencias así en nuestra humanidad, no es lo que Dios planeó, es el fruto de la maldad humana. El árbol malo produce frutos malos. Cuando el corazón del hombre no está arreglado, lo que produce es un mal fruto. Pero Dios dice, yo te amo. Aún en ese mundo de maldad, Dios nos va cuidando. Y podemos irnos alentando unos a otros en nuestro caminar con Cristo, en lo que vemos que Él ha hecho por nuestra vida, ver su cuidado, ver su amor, ver su misericordia. Cuando como creyentes nos preguntan, oye, pero ¿tú has visto a Dios? Físicamente yo no he visto a Dios, pero he visto su trabajo en mi vida. Y no me queda duda de que Dios es real, de que Dios existe, por lo que ha hecho en mí. Si tú has visto a Jesús, es porque le has permitido hacer el trabajo en tu vida. Si no has visto ese trabajo, pues también la invitación hoy es para ti, déjalo hacerlo. El trabajo empieza cuando le dices a Dios, Dios, sálvame, cámbiame, renuévame. Pero es un trabajo que continúa, dice la Biblia, el que comenzó en ustedes la buena obra, la quiere terminar, la quiere perfeccionar hasta el día de Cristo. Él es el que cambia las vidas, nosotros no podemos. Si tú pudieras cambiar tu vida, primero te voy a decir qué pasaría. Primero, ya lo hubieras hecho. Tan que no puedes, que no lo has hecho. Segundo, si lo pudieras hacer, entonces tú serías digno de venerarte, porque sería un milagro que tú pudieras cambiar tu vida. Por eso Dios dice, como no puedes, acércate a mí. Él te puede transformar, Él te puede dar la paz que tú no tienes. Qué hermoso es ese día que le entregas tu corazón a Dios y tienes paz. Si eso es verdad, es porque tú has cedido, has concedido darle a Dios la oportunidad. Si no tienes paz, no es porque Dios no pueda dártela,
Dios dice, yo soy un Dios de paz, pero Él solamente puede producir paz en el corazón que le abre las puertas. Si vuelves a nacer, si decides dejar a un lado tus ideas, si te arrojas a Él con confianza, Dios te va a dar paz. Ahora, como creyentes, esa lucha que continuamente enfrentamos entre dirijo yo o dirige Él. Si tú quieres mantener la paz, entonces tienes que decirle a Dios explícitamente, con tus acciones, Dios, yo ya no quiero dirigir mi vida. Ya no quiero que mis ideas me estén guiando por un camino alejado al tuyo. Confírmate en la fe que le has depositado en el Señor Jesús. Trae continuamente a la memoria, a tu mente, las cosas que Él ha hecho. Por eso Jesús dice, acuérdese de las palabras. Las palabras que yo los he hablado son espíritu, son vida. Jesús nos habla de todo aquello que se relaciona con nuestra vida. Pero no la vida que tenemos o que teníamos sin Cristo, sino la nueva vida. Hay una analogía muy hermosa, siempre la presenta la palabra de Dios, entre lo físico y lo espiritual. En la vida física hay necesidades, necesitas comer, necesitas beber, hidratarte, necesitas respirar. En la vida espiritual también. Y en la vida física, por ejemplo, una persona puede vivir 40 días aproximadamente sin comer, 10 días más o menos sin tomar agua, pero apenas unos minutos sin respirar. En la vida espiritual, eso tiene su aplicación. ¿Qué es comer espiritualmente hablando? Espiritualmente hablando, comer es cuando obedeces lo que Dios te ha dicho. A veces pensamos que es suficiente con escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, poniéndolo en términos prácticos, es como sentarte a la mesa, ver tu plato así delicioso delante de ti, hasta lo hueles, ¿no? Ay, qué rico huele esto. Pero hasta que no te lo comes, no puedes empezar a apropiarlo. Nadie se alimenta de oler un rico guisado. El alimento empieza cuando lo degustas. Ahí empieza a ser algo para ti. Entonces, tú puedes estar mucho tiempo ante la palabra de Dios, pero si no te levantas a obedecer en nada, no te estás alimentando. La palabra de Dios, cuando tú la apropias, cuando le dices a Dios, Dios, yo quiero creer en esto, es cuando la palabra de Dios te refresca. Ese es el agua. Leen, por ejemplo, en los Salmos, Salmo 1, habla de un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Y dice que es un árbol que no importa en qué temporada esté, frío, calor, seco, dice, es un árbol que su hoja siempre está verde. ¿Por qué? Porque siempre está echando así sus raíces a las corrientes, al agua. Cuando tú bebes de la palabra de Dios, cuando le crees a Dios, tu alma se refresca. Tu espíritu rejuvenece. La palabra de Dios lo expresa así, dice, aunque nuestro ser exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso es lo que hace la palabra como agua para nuestra vida. Pero todavía más importante o más constante la necesidad es nuestra necesidad de respirar espiritualmente hablando. Esto lo compara la Biblia con la oración. Dice en la Biblia, orad sin cesar. O sea, todo el tiempo tenemos que estar orando porque esa es nuestra mayor necesidad, la necesidad de Dios. El creyente que ora es el creyente que verdaderamente está vivo. El creyente que no ora es el que piensa que puede solo. En el tema de la respiración, en lo físico, tú no estás concentrado en, ay, voy a respirar, que no se me olvide. No, lo hacemos. No eres consciente, te quedas dormido y sigues respirando. Desde el punto de vista espiritual, Dios dice, tú tienes que mantenerte en esa comunión con el Señor tan cercana que tu oración, en un sentido, no tengas que estar pensando, ay, voy a orar. Sino que tu comunión con Dios sea tan estrecha que sea una vida, por eso puede decir la Biblia, orad sin cesar. Porque siempre estás en esa comunión con Dios.
Es hermosísimo ver que cuando Jesús le dice a los discípulos, no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean también en mí, voy a preparar morada para ustedes. No nada más fue al cielo a preparar una morada para nosotros. Fue al cielo porque les dice a los discípulos, voy a atender todo aquello por lo que oren. Todo por lo que pidan. Fíjate, versículos 12 al 15. Dice, de cierto les digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esta última frase de Jesús es muy interesante porque le está diciendo a los discípulos, a ver, ustedes están tristes, están preocupados porque me voy. Piensan, si Jesús se va, ¿qué vamos a hacer? Pero Jesús les está diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, ocúpense en lo que ya les he dicho. Dejen ya esas ideas pesimistas, dejen esas ideas sentimentales, dejen el pánico que les invade y pónganse a trabajar. Si trabajan en lo que les he encargado, están demostrando que me aman. ¿Quieres poner otra vez el versículo 12? Dice, de cierto les digo, el que cree en mí, y ahí está el creyente, el que ha realmente recibido a Cristo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago. ¿Y qué obras hizo Jesús? No está hablando aquí de que vayas a hacer milagros. Qué padre sería que pudiéramos hacer milagros, pero Dios tenía un proyecto. Si nosotros pudiéramos hacer milagros, piénsalo bien, ¿dejaríamos de confiar en Dios? ¿Estaríamos confiando en lo que otra vez en lo que yo puedo hacer? Por ejemplo, en lugar de orar porque Dios sane mi enfermedad, ay no, pues si yo puedo con todo, ¿para qué necesito a Dios? En lugar de orar para que Dios bendiga mi actividad, mi trabajo, mi negocio, mi empleo, etcétera, pues ¿para qué? Si yo puedo multiplicar los panes, ¿no? Aunque me paguen poquito, me compro un pan y lo multiplico, ¿no? O sea, ¿te das cuenta cómo aún los milagros del Señor, si no está el corazón listo, si no está el corazón preparado, serían una maldición para nuestra vida? Pero Dios sí nos dice aquí, dice el pasaje, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. ¿De qué está hablando entonces? ¿A qué vino Jesús? Cuando Jesús empieza su ministerio ahí en Nazaret, toma un libro, el libro del profeta Isaías, y él dice, he venido para pregonar libertad. He venido para publicar el mensaje de Dios. A eso vino Jesús. A decirnos cuál era el camino al Padre en su persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando Jesús dice aquí, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Jesús te está diciendo, tú puedes hablar de Cristo mucho más porque tú vas a estar aquí hasta que yo te llame. El ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años. La mayoría de nosotros tenemos más de 3 años de conocer la verdad. Imagínate lo que podemos hacer en las manos de Dios. Jesús dice, si tú te dedicas a hacer mi trabajo, el trabajo que te he encargado, dice, mi Padre va a ser glorificado. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo al Hijo, estamos compartiendo el camino, estamos compartiendo el regalo de la salvación. Y entonces Jesús dice, y esta es la parte quizá más medular de esta invitación de Dios hoy para ti, dice, todo lo que pidas, yo lo voy a hacer. Aquí otra vez viene una verdad de la palabra de Dios, pero que tiene que ser bien manejada y bien entendida. ¿Y en qué está la clave de esto? En que dice Jesús, pidan en mi nombre. Cuando pedimos en el nombre de Jesús,
Y para que Jesús pueda poner su firma sobre nuestras oraciones, tienen que ser oraciones correctas, conforme a su voluntad. Y además, conforme a lo que va a ser bien para nuestra vida. En Santiago dice, le habla a los creyentes y les dice, ustedes no tienen porque no piden. Y entonces levantó alguien por ahí la mano, no, yo sí he pedido. Sí, pero piden mal. Piden mal para gastar en sus deleites. Entonces, la oración a la cual Jesús dice, pide lo que quieras en mi nombre, es la oración que está alineada con la voluntad de Dios. Como padres entendemos bien esto, ¿no? Hay veces que mis hijos llegan y me dicen, papá, ¿te puedo pedir esto? Y a veces nada más les contesto, oye, ¿y tú crees que eso vale la pena? No. ¿Y entonces? Y a veces así somos con Dios. Dios, ¿te puedo pedir esto? Y Dios, que nos ama más que lo que yo puedo amar a mis hijos, sí, infinitamente más. Hay veces que Dios te dice, no, porque si te lo doy, no sería de bendición para tu vida. Entonces Dios dice, pide lo que quieras, pero en el nombre de Cristo. Si tú lo puedes pedir en el nombre de Jesús, Dios va a contestar. Porque a través de Él, Dios nos está diciendo, no vas a pedir cosas que sean contrarias a su voluntad, no vas a pedir tonterías, no vas a pedir cosas, como dice Santiago, para gastar en tus deleites, sino que vas a pedir cosas como si Jesús mismo las estuviera pidiendo. Y entonces, cuando pides así, cuando pides lo que agrada a Dios, Dios contesta. Qué hermoso es recordar que Jesús hoy está en el cielo, así esperando que tú ores, que tú vayas a su presencia a través de la oración y le digas, Dios, aquí está mi petición, fírmala por favor, ponle tu firma, ponle tu nombre. Y Dios entonces trabaja en el corazón de cada persona que le ha entregado su vida para hacer esas obras que dijo Jesús aquí en Juan 14, las obras que yo hago, Él también las hará. Hoy tú y yo podemos orar así, pidiéndole a Dios, Dios, danos una oración, danos esa oración cotidiana, constante, que te agrade y que tú puedas responder. Y es ahí donde tú estás realmente viviendo en el orar sin cesar, orando en todo tiempo. No te tienes que preocupar, ay, tengo que orar. No, mantente en esa comunión con el Señor, que tu corazón siempre esté orando, que tú puedas tener así esa actitud de estar orando sin cesar. Porque hay un Dios ocupado en ti, esperando a ver qué petición llega, firmada por Jesús, y que Él puede responder. ¿Oramos? Dios, te damos muchas gracias, porque nos recuerdas lo que has hecho en nuestra vida, porque nos hablas de cómo tú cambiaste el corazón de piedra por un corazón de carne, con el cual pudiéramos tener relación contigo. Te damos gracias, porque hoy nos recuerdas la importancia de mantenernos no nada más alimentándonos y bebiendo de tu palabra, de ti, sino aprovechando esta promesa que tú hiciste. Pidan en mi nombre. Déjanos ver a través de esa enseñanza que tú lo que quieres es que nuestra oración constante siempre esté alineada de la mano con tu voluntad. Dios, gracias por amarnos. Y gracias porque a pesar de nuestra naturaleza y de nuestra debilidad, tú te deleitas en que nos acerquemos a ti, te pidamos y tú respondas. Gracias por la libertad que nos regalaste en Cristo. Gracias porque podemos llamarte papá. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.